Ah, bueno, nada más ponme el lado. Bueno, ahorita Ya le me. di transmisión. O tú me ayudas ahí. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ya vamos a dar comienzo a este miércoles de intervenciones en vivo. A veces tenemos masterclass, a veces tenemos conferencias, a veces tenemos pláticas, a veces tenemos invitados con expertos, pero en esta ocasión me tocó a mí saludarlos. Mi nombre es Ariadna Gallegos y estoy en Computación del Golfo, escuela donde tenemos prácticamente cursos empresariales, diplomados, especialidades, bachilleratos, universidad. Puedes estudiar tus licenciaturas en sistema cuatrimestral. Tenemos 4 carreras técnicas en bachillerato tecnológico, tenemos 5 licenciaturas en universidad, tenemos prepa abierta, es decir, un abanico de oferta académica que te puede servir y que te puede impulsar en cualquier área de tu profesión. Y bueno, ya entrando en calor y en tema, pues hoy vamos a hablar de lo que a mí me gusta mucho, que es el diseño gráfico. Yo sé que a lo mejor aquí habrá mucha gente que le guste, algunos a lo mejor estén por curiosidad, algunos a lo mejor tienen esta inquietud, tienen dudas y a lo mejor algunos son expertos en el área, así que vamos a ver qué es lo que nos podemos topar hoy en día el diseño gráfico. El título de hoy pues es ¿por qué sí? ¿Por qué darle el sí al diseño gráfico actualmente? Por ahí del 2000, antes como por el 2004, 2005, empezaba el auge aquí en Veracruz del diseño. De hecho, casi no había escuelas de diseño gráfico, eran muy pocas escuelas las que habían, pocas y les estoy hablando como de dos o tres. Pero era muy sobrevalorado porque precisamente no había muchos lugares donde podías estudiar diseño gráfico, al menos que fueras a México, a Monterrey, Puebla también, y en otros lugares. Pero aquí en Veracruz, Puerto, hablando de Veracruz, pues nada más habían, sí, creo que 2 escuelas, efectivamente como tal. Posteriormente, se empezaron a sumar, pero ya muy, muy después. Y mucha gente no le apostaba al diseño gráfico, ¿no? Decían que pues solamente son hacer dibujitos, ya saben, los mitos que hay, solamente dibujitos y cosas de impresión. Y sí y no. Sí tiene que ver una cosa con otra, pero no es esencialmente esa parte del diseño, ¿no? Hablando precisamente del diseño ahorita, si me preguntaran, ¿tú recomiendas que estudien la carrera de diseño gráfico o un curso o una especialidad? Pues yo digo que sí. ¿Por qué? Porque la demanda digital automáticamente te obliga precisamente a generarte contenidos como los que estamos trabajando ahorita, ¿no? Todo lo que es la digitalización actualmente y más con esta pandemia, pues ya llegó para quedarse. Y mucha gente ahorita está emprendiendo, está generando contenidos, está haciendo webinars, cursos y demás. ¿Y qué se requiere precisamente para crear tu contenido independientemente que tú estés emprendiendo ya directamente? Pues debes de hacer y conocer qué es el diseño, cómo hacer contenido, tienes una mezcla de marketing, una mezcla de publicidad, una mezcla de contabilidad y demás, y debes de tener bases para hacerlo. Entonces ahorita un diseñador gráfico es muy solicitado y tengo varios colegas, alumnos también, que ya empiezan a generarse esta demanda de trabajo por lo mismo, ¿no? Que ya mucha parte de crear contenido es muy importante precisamente desde cómo llegar a tus usuarios, cómo hacerlo más atractivo, cómo comunicar visualmente y pues ser creativos e innovadores en esta demanda de la digitalización. Parte de esto en computación del Golfo, pues cuidamos esa parte de que tiene que ver mucho a la par el conocimiento con el tema de la demanda social y todo lo que está en boga. Y a los que nos gusta el diseño gráfico, pues el diseño está en todas partes, ¿no? Desde un menú, lo ves en el camión, lo ves en el empaque del perfume que te compraste, en los empaques de las galletas, del pan que consumes, lo ves en los espectaculares, los ves en los cintillos de las páginas web, viene en un todo, ¿no? Que se homologa y que se suma con otras áreas como la programación, como la comunicación, tiene que ver también con la mercadotecnia.
se suma porque pues tiene que ver con un todo. No quiere decir que seamos todólogos como tal, que aprendemos de estas áreas, pues sí, es importante de cómo las aprendemos. Si tú eres diseñador, déjame en tu comentario qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te apasiona del diseño gráfico como tal. Si todavía tienes como que duda o inquietud, también déjame ahí una pregunta para ver qué podemos apoyarte o orientarte en este sentido. Y mientras platicamos precisamente de la importancia del diseño, pues muchos creen que el diseño gráfico solamente se aterriza en el uso de los programas, ¿no? Llamemos uso de programas como Illustrator, Photoshop, Corel, Premiere y demás, ¿no? Todo ese abanico de softwares. Es al final una herramienta. Lo que tiene que ver mucho en el proceso del diseño tiene que ver pues todo lo que es el contexto con la forma. Muchas veces creen que precisamente, y es una de las distorsiones de la percepción de lo que se tiene que es el diseño, ¿no? Que nada más muévele aquí, muévele acá. No, todo tiene un trasfondo. Por eso tenemos esta parte de la conceptualización, de valorizar precisamente cómo crear ciertos estilos, crear contenidos, crear conceptos, crear esta parte que influye mucho con la semiótica y que si bien es cierto, si nos fuéramos a los fundamentos, pues Kandinsky es uno de los pioneros en los que nos marcaba mucho que precisamente todo tiene que ver relacionado en la parte conceptual con el contexto y la forma. Entonces, cuando nosotros hablamos del diseño, del por qué nos gusta, es precisamente por esta parte que somos intérpretes para conceptualizar visualmente pues un concepto del que se quiere llegar a precisamente al público que va dirigido, ¿no? Tiene que ver mucho con la estrategia, la creatividad y demás. Que tenemos muchas áreas en las cuales nos podemos especializar también, ¿no? No nada más es el diseño gráfico como tal, te puedes especializar en la parte de la tipografía, en sistemas de impresión, en animación, en diseño web, en diseño de modas, en diseño, ya empiezas a tener otros elementos en los cuales pues sí te tienes que ya especificar como tal, ¿no? Pero no nada más es una sola línea. Ahorita está muy en boga lo que es el diseño gráfico y la multimedia, que por ejemplo en la licenciatura que tiene computación del Golfo de diseño gráfico y multimedia, abarca precisamente estos temas importantes como la comunicación, la mercadotecnia, la publicidad y todo el sustento que debe de llevar para elaborar el diseño gráfico, ¿no? Es decir, cómo el diseño ya se adhiere precisamente a estas áreas en las cuales pues no eres como el especialista en comunicación, no eres el especialista en mercadotecnia, pero sí tienes el contexto y el sustento para poder crear un producto multimedia, que es precisamente pues que a partir de diferentes multimedios puedas generar y llegar a más personas, ¿sí? Pues vamos a ver por ahí, estoy leyendo algunos comentarios, dicen cómo puedo utilizar Illustrator como software para todo el diseño que requiero herramientas, que sí se parece a Photoshop, pues son como hermanos, son como gemelos, pero a la vez no. Ahorita vamos a hacer una pequeña demostración en Illustrator de cómo se utiliza. Algunos pues tienen más ventaja de ocupar o casarse más con un programa. Hay quienes integran varios programas y cada quien va adaptándose precisamente a sus estilos. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho en Adobe Illustrator es que te permite generar diferentes efectos que pudieras hacerlos en Photoshop y que también pudieras hacerlos en otro programa, pero que te permite precisamente hacerlos con un tema más vectorial y con cuidado de la línea y de los colores, y vamos a verlo precisamente. Si tú ya conoces Illustrator, pues sabrás e identificarás pues esta parte de la interfaz. Si no lo conoces, pues bueno, vamos a ver precisamente, a detallar ciertas cosas. No voy a profundizar porque nos extenderíamos mucho. A mí me encantaría poder profundizar en todo lo que es la interfase, pero nos llevaría mucho tiempo. Y vamos a ver, por ejemplo, este tipo de elementos que nosotros podemos hacer
en Illustrator, pareciera que los pudiéramos hacer también en Photoshop y pudiéramos decir que aquí en Illustrator pudiéramos ocupar herramientas como pasos especificados, herramienta de 3D, ciertos efectos visibles que se pudieran realizar, pero la verdad que hay una herramienta que nos lo permite hacer de manera más sencilla y más fácil, y es una de las herramientas que a lo mejor algunos sí la conocen y la aprovechan mucho y otros que a lo mejor ni sabían que existía o la ignoran totalmente, ¿no? Vamos a trabajar un poquito de esta herramienta, vamos a hacer algo súper rápido y vamos a definir precisamente cómo lo podemos hacer, qué podemos realizar. En el diseño gráfico una de las ventajas es que tu creatividad no tiene límites, ¿no? Y ya en otras sesiones pasadas o en otras intervenciones yo he mencionado mucho que la creatividad no está solamente para los que tienen habilidad del dibujo. La creatividad, precisamente su nombre lo dice, es crear algo a partir de ciertos elementos, ¿no? Déjenme checar también algunos otros mensajes que veo aquí. Vamos a ver. Dice Abraham, sí, exacto, eran como dos o tres, Unimex, Gestal y UCC. Bueno, UCC fue como despuesito. No recuerdo si un poquito antes de Unimex o después de Unimex, pero sí, de ahí llegó este monstruo de Gestal. Digo monstruo porque traía ya una base muy fundamentada sobre el tema del diseño, ¿no? Pero, vamos a ver por acá. Bueno, buenas tardes, Victoria, por ahí nos saludan también. Vamos a empezar a hacer algo. Esta herramienta que yo les digo que a veces es la ignorada de todo lo que es Illustrator, la vamos a encontrar en ventana y se llama apariencia, ¿sí? Esta ventanita se llama apariencia y pues han de decir, bueno, ¿para qué nos sirve la apariencia, no? Precisamente la apariencia, si se dan cuenta, es como una ventana de las capas de Photoshop. Yo por eso le llamo que es un mini Photoshop ahí. Es prácticamente tiene los ojitos con los cuales ocultamos, podemos armar capas. Solamente tiene como una desventaja que ya posteriormente lo voy a mencionar. Vamos a escribir precisamente una palabra. Vamos a escribir una palabra por acá. ¿Qué sería? ¿Qué sería una palabra? ¿Qué palabra les gustaría que pudiéramos escribir aquí? Vamos a ver quiénes están por acá. Bueno, vamos a ver Victoria. Está Victoria por ahí. Vamos a poner Victoria. Vamos a poner Victoria. Ahorita no voy a como que a profundizar mucho en ciertas reglas del diseño, pero sí vamos a ver si vamos a escoger, voy a escoger una futura medium, no, una bold porque es más gruesa y nos permite ver un poquito más nuestro efecto, sobre todo porque si la tipografía es muy delgada, pues poco lo van a poder apreciar y sí me gustaría que lo pudieran observar bastante bien, ¿no? Cuando tenemos nuestro panel aquí, tenemos estas vértices que se ven en nuestra tipografía, tenemos la apariencia. Yo le voy a quitar ahorita el relleno porque vamos a irlo trabajando precisamente desde cero hasta llegar a algo, ¿no? Cuando trabajamos precisamente en Illustrator tenemos que cuidar muchas cosas. Por ejemplo, tenemos herramientas como la lupita. Bueno, yo le digo la lupita, pero es la lupa como tal, la regla, que son dos herramientas que muchos también poco lo aprovechan. Antes, para usar la regla, tenías que irte a la regla física con tu lápiz y el zoom, pues hasta donde te dieran tus ojos. Pero ahorita con estos programas puedes hacer muchas maravillas, ¿no? Vamos a ponerle primero un contorno en el cual nosotros pues podamos distinguirlo. Vamos a ponerle un 5 para distinguirlo. Vamos a ponerle un colorcito un poco amarillito. Y fíjense bien, esta herramienta tiene
aquí, por ejemplo, sus efectos, puedes crearles un relleno, puedes crearles un contorno y puedes ir añadiendo. Vamos a ver sus propiedades del trazo como tal. Si te das cuenta, bueno, los que han usado Illustrator ya no tienes que abrir como que la ventana trazo, ya prácticamente ahí te la viene incluida. Vamos a ponerle un efecto aquí en el cual podamos ocupar la línea discontinua. Yo en este caso a la línea discontinua le voy a poner 0, pero voy a dejarle como un huequito, a lo mejor vamos a probar como de 12 puntos. Y es importante que aquí tienes dos opciones en las cuales te dice alinea los guiones con los ángulos y los fines del trazo ajustando a las longitudes para que encaje. Aquí tienes esta otra que te puede ser que no encaje y otra que sí. Pues vamos a tratar de que esté simétricamente bien. Ya que lo tenemos aquí, pues ya prácticamente tenemos este efecto que no sé si lo pueden apreciar en este aspecto, ¿sí? El puntaje tú lo puedes cambiar directamente, pero pues ya esto es como carne del asador, al gusto de cómo es la apariencia, por eso se llama así esta herramienta, pues la apariencia que tú le quieras dar precisamente a tu elemento, ¿sí? Ya que tenemos precisamente este elemento, aquí por ejemplo tenemos dos opciones. Una, podemos crear una nueva como capa o un nuevo elemento, o ahí mismo ir añadiendo ciertas áreas, ¿no? Yo quiero agregarle, voy a bajarle un poco el punto porque yo sí como que lo siento un poco apretado. Vamos a bajarlo un poquito porque sí me gustaría que se viera un poco sutil, pero no tan separado ni tan apretado. Vamos entonces a añadirle ahora otro contorno, pero obviamente no lo voy a apreciar porque me está marcando las mismas características del anterior. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me voy nuevamente aquí a trazo, voy a quitarle que no lo quiero redondo y voy a quitarle la línea discontinua, ¿sí? Ya se lo quité, ya aparentemente está ahí y tengo esta línea como tal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a bajar un poquito el grosor para que yo lo pueda apreciar. Si te das cuenta, ahí ya se aprecia un poco más. Y voy a cambiarle el color un poquito más claro quizás para que sea diferente. Pero no, ¿saben qué? Se lo voy a cambiar al otro para que el otro quede mejor. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ya tengo dos elementos precisamente aquí en esta ventana. Tengo dos elementos en los cuales podemos trabajar. Y a este primero, que si yo lo oculto, ese es cuando hice la línea discontinua. Cuando yo lo oculto, pues puedo observar bien cuál es la que está abajo, ¿no? A este, ya que lo tengo seleccionado, le voy a crear un efecto. Aquí, por ejemplo, tenemos dos opciones en Illustrator. Si no lo trabajo con esta herramienta de apariencia, yo tendría que seleccionar mi elemento, irme al menú efecto y seleccionar como tal. Entonces, trabajaría todas las herramientas como que de forma independiente y en apariencia las integro. Es como un combo. Entonces, ya que lo tengo aquí, voy a crearle una luminosidad. Vamos a generarle, por ejemplo, en estilizar, vamos a darle un resplandor exterior. Vamos a que brille totalmente. Y vamos a cambiarle el color. Yo creo que se lo voy a poner más o menos del mismo tono. Puedo irme a la muestra de al selector o a las muestras de color para no errar. Y tengo ya aquí. Y si te das cuenta, ya me está generando el efecto. Siempre es importante activar previsualizar porque así lo puedes ver. Si yo ya lo tengo previsualizado, puedo ver más o menos el efecto. Y aquí precisamente ya puedo cambiar el número de píxel, que es decir, el desenfoque que yo quiero hacer en este aspecto. Yo creo que le voy a poner un 7 para que quede ahí. La opacidad me gusta que esté en un 75. Y aquí en modo puedo yo generar algún efecto en el modo que quiero que aparezca precisamente este desenfoque.
Puede ser desde multiplicar, que se vería un poquito más acentuado, pero en esta ocasión yo creo que lo voy a dejar en trama, ¿sí? Y le vamos a dar OK. Si ya te das cuenta que ahora tu panel ya cambió, aquí el trazo como tal me marca el valor que tiene en su puntaje, tiene un resplandor exterior, tiene una opacidad por defecto, ¿sí? Digamos que son mis líneas discontinuas y el de abajo pues es solamente un simple trazo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle como que un relleno de color. Estando aquí desde caracteres, porque yo necesito que esté abajo de estos elementos, voy a ponerle aquí un relleno, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar en diseño, queremos hacer titulares, eh, podemos hacer como nombres que puedan ser llamativos, creativos, podemos generar un estilo que precisamente puedes ocuparlos a lo mejor no nada más para publicidad, sino para crear desde una ilustración digital, puedes crear a lo mejor en unos backgrounds, puedes generar alguna edición libre que tú quieras. Aquí pues va a depender obviamente de todos los intentos y las pruebas que tú quieras hacer y experimentar, que eso es la parte más padre y divertida del diseño. Bueno, yo voy a elegir aquí en relleno, yo creo que un color podría ser, vamos a seleccionar un rojo, hablando ya que se llevan muy bien en esta parte de la combinación del color. Vamos a ocupar este rojo y vamos ahora a poder hacer otro relleno para ponerle una textura, ¿sí? Que esta parte de crear una textura también se me hace muy interesante y muy padre en el programa. Esta herramienta nos permite precisamente generarla como tal. Vamos a crear una textura, la voy a poner precisamente arriba de este elemento y yo creo que nos vamos a ir a motivos, ¿sí? Vamos a ver los motivos. Aquí cuando tú despliegas esta ventana, te da las opciones de la muestra, pero fíjate bien, hay como un submenú chiquitito y te vas precisamente a la biblioteca de muestras y te vas a motivos y ahí vas a encontrar gráficos básicos. Yo voy a escoger ahorita el de, ¿qué será bueno? Unas líneas. Bueno, sí vamos a probar líneas, ¿sí? Ya me aparece esta ventana, que fue la que yo seleccioné, de gráficos. Voy a seleccionar algunas líneas. Miren, si te das cuenta, cuando yo aplico una línea, te aparece precisamente esta textura como tal, ¿sí? Y acá puedes ir seleccionando qué estilo de textura quieres, ¿no? Queremos hacer como un letrero así de cine, podemos generarle este tipo de textura, pero pues vamos a que no sea tan tosco, vamos a bajarle un poquito a lo mejor. Yo creo que en el 10 LP 20%, a ver, vamos a probar este del 30%, ¿sí? Si te das cuenta, ya se añadió un motivo, es una textura interna dentro de esta letra, pero queda como negra, ¿sí? Si te das cuenta, ya viene por default, tiene un color y tiene una proporción. Lo que vamos a hacer es cambiarla. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Súper fácil. Más fácil imposible. Mira, ya cuando tú seleccionas tu selector, aparece ahí que ya lo elegiste. Le damos doble clic y precisamente en esta parte ya nosotros podemos, voy a mover un poco mis herramientas para que lo puedas visualizar. Ya tenemos aquí, entonces lo voy a seleccionar todo y aquí arriba, en la parte de aquí arribita, lo puedes ver, te dice guardar una copia, darlo por hecho o cancelar. Pero antes de darle todas las opciones de acá, primero le voy a cambiar el color aquí abajo, precisamente, en que yo tenga que cambiarle el color acá, ¿sí? Se lo voy a cambiar a blanco y le voy a dar guardar una copia. Le voy a poner líneas
líneas blancas. Líneas blancas. Y le doy OK. Listo. Ya está, ¿no? ¿Cómo sé que ya está? Porque bueno, ya me lo aplicó, ¿no? Ya me aplicó aquí mi efecto. Voy a dejarle un zoom. Ya me aplicó mi efecto. Aquí voy a regresar mi ventana de apariencia. ¿Está? Selecciono y aquí está, ¿no? Ya está mi efecto. Pero si te das cuenta, las líneas siguen en el mismo grosor, en la misma distancia. Yo puedo cambiarlas también. Sí, no nada más le puedo cambiar el color, también puedo cambiar un poquito su dispersión. ¿A dónde me tendría que ir? Bueno, ahí mismo, teniendo seleccionado este relleno, voy precisamente a darle en efectos. Vamos a darle vamos a ver, en distorsionar y transformar, vamos a darle en transformar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final lo que quiero es mover su espacio y a lo mejor hasta su ángulo también lo puedo hacer, pero eso también va a depender mucho de su creatividad, ¿no? Como les decía, va a depender mucho de su ingenio, de lo que quieran ustedes aplicar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy dejando que se mueva todo, pero aquí, por ejemplo, yo tengo que activar que no se muevan los patrones y que todo se tenga que cambiar, tanto sus escalas como sus trazos y sus efectos, ¿sí? Entonces ya podemos cuidar precisamente los desplazamientos que queramos hacer. Aquí podemos cambiar también la escala hacia donde queramos que se mueva. Y aquí si queremos que solamente se muevan hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Ahí nosotros podemos definir el movimiento que queremos hacer. ¿De acuerdo? Ahora, si tus unidades de medida te aparecen en centímetros o en pulgadas y no en píxeles, ahorita te digo dónde puedes hacer ese ajuste, ¿ok? Y le damos OK. Bueno, aquí yo ya pude mover un poquito en su distanciamiento, hacia dónde lo puedo generar y demás. Y también podemos generarle un efecto a este mismo patrón, ¿no? Cuando nosotros que tenemos esta parte, voy a abrir la ventana de transparencia. Vamos a ver. Acá está, transparencia. Voy a moverla un poco. Voy a bajarla yo creo que a un 50%. Puedo también ponerle algún modo a mi apartado, ¿sí? Si yo quiero. Obviamente eso ustedes lo pueden ir experimentando, si lo pueden multiplicar, pues hay efectos que a lo mejor sí se ven y hay otros efectos que quizás no se vean. Si yo le pongo superponer, pues puede generarse una textura interesante, ya nada más cuidaría yo la opacidad de lo que quiero hacer, ¿sí? Cuando tenemos estos elementos, pues ya nosotros sabemos aquí, de acuerdo a lo que queremos hacer y a nuestro gusto, lo que pudiéramos realizar, ¿ok? Bien, vamos ahora precisamente en esta parte del relleno, voy a ocultar tantito las líneas para poder apreciar bien lo que vamos a hacer más adelante. Me voy con el relleno y podemos hacer a lo mejor, en lugar de un color sólido, podemos hacer como un degradado. Cuando aplicamos un degradado, tenemos que tener abierta precisamente esa ventana de degradado para poderlo cambiar o modificar. Vamos a abrirla. Podemos hacer el cambio, yo lo quiero que sea tipo lineal. Voy a cambiarlo un poco, a lo mejor de un rojo color cercano al vino quizás.
y vamos a poner otro acá, un poquito más oscuro para que se note la diferencia, ¿sí? El ángulo que yo quiero, pues aquí se lo puedo poner, yo lo quiero de arriba hacia abajo y acá yo tengo ya como lo quiero. Aquí puedo invertir la postura del degradado y puedo generar, ¿no? Entonces ya lo tengo listo. Si yo le activo el relleno de arriba, pues ya tiene otro aspecto diferente, ¿sí? Vamos ahora precisamente a generar un relleno que nos permita a nosotros poderle dar como una sombra interior y a lo mejor un poco de luminosidad. Vamos a generar un color, vamos a ver, vamos a generarle un efecto, estilizar, vamos a darle un resplandor interior y aquí yo puedo generarlo desde el borde o desde el centro. Si yo lo doy desde el centro, fíjense cómo cambia si se lo doy desde el borde, ¿sí? Si lo doy desde el centro, aquí yo puedo a lo mejor bajar un poco más la opacidad, no sé, a un 35 y los píxeles puedo bajarlo a lo mejor a 2 o a 1, ¿sí? Aquí va a depender mucho de hacia dónde quiero que esté. Podemos dejarlo en multiplicar, podemos dejarlo en superponer, podemos dejarlo en trama. Aquí vamos a ver el gusto de cada quien. Si lo queremos así, vamos a ponerle un 15 de opacidad. Vamos a bajarle a 1 de píxel. Yo creo que un poquito más. 25. ¿Sí? Si lo tengo en el borde, se va a quedar solamente en los bordes de mi relleno, ¿sí? Si no, en el centro puede estar. Ahí yo lo puedo tener. Y vamos a dejarle una opacidad mínima. Aquí podemos dejarle esa opacidad. Y si no nos es precisamente de nuestro agrado, podemos también modificarlo. No pasa nada. Aquí, por ejemplo, si tenemos estos caracteres especiales, podemos tener otras habilidades que se pueden generar, ¿no? Puedo a lo mejor generar el relleno como tal, dejarlo y quitar esa luminosidad, que a lo mejor ahorita vamos a detallarlo de otra manera, ¿sí? Ya cuando nosotros tenemos estos aspectos, si se dan cuenta, ya tenemos aquí unas líneas en las cuales podemos ver el trazo. Podemos ver el trazo, podemos ver la línea discontinua, podemos ver una textura que la generamos a través de un motivo, podemos ver un degradado, podemos ahorita añadir a lo mejor una sombra, podemos añadirle todos los elementos. Esta herramienta de aquí que te da todas estas oportunidades de experimentar, las puedes añadir desde el punto que tú quieras. Se la puedes añadir al contorno, al relleno, como tú desees, ¿sí? Vamos entonces ahora a generar rápidamente. Déjenme checar nada más si hay comentarios. Vamos a ver. Ok. Vamos entonces a generar precisamente ahora poniéndonos, si yo me pongo en caracteres, todo el relleno, todas las cosas que yo haga se van a ir hasta abajo. Posteriormente las puedo mover, sí las puedo mover. ¿Ok? Vamos ahora a generar un color como de fondo, de contorno, pero vamos a generarlo desde el contorno. Vamos a ponerle un color, a lo mejor
¿Qué será bueno? Un color morado, quizás. Vamos a probar un morado, a ver qué tal queda. Vamos ahora al trazado y vamos a darle un desplazamiento. Aquí nos marca un ángulo. Este ángulo me voy a regresar porque le dejamos los mismos valores del anterior, ¿sí? Vamos a regresarnos. Vamos a trazado, a quitarle los valores anteriores para que no me aparezca como una línea discontinua. Eso lo desactivo como tal y ya aparece como tal, ¿sí? Aquí puedo yo bajar el grosor y ya ahora sí regreso aquí, ¿sí? Podemos transformar, hacer nuestra distorsión o podemos aplazarlo también. Yo lo que quiero es que se note un poquito más afuera del elemento central, entonces vámonos a transformar y vamos a mover precisamente aquí el desplazamiento de mi objeto. Cuando no voy a mover la escala porque lo quiero del mismo tamaño, lo que yo quiero es mover la parte de la verticalidad o de la parte horizontal. Yo como quiero que sí se note fuera un poquito del texto, pues aquí ya noto un poco. Aquí estoy cambiando la escala. Esto tendría que estar al 100 por andar distraída. Esto va al 100. Aquí es donde tenemos que movernos, en la parte de horizontal y vertical, ¿sí? Aquí podemos ya ajustar si queremos que se note un poquito más o que no se note, ¿sí? Y no vamos a ponerle copias porque no las necesitamos ahorita, pero podemos hacer como un efecto a ver cómo funcionan precisamente esas copias. Entonces ya que lo tengo ahí, yo creo que en esa distancia estaría bien. Quizás lo pueda subir un poquito más, a lo mejor. Vamos a ver si aquí quedaría un 7. Vamos a ver qué tal un 7. Yo creo que ahí me es pasable. Tenemos ya este elemento y a este mismo trazo vamos a crearle como un efecto de desenfoque. Vamos a ver. Vamos a buscar los estilos. Y acá está, desenfoque. Desenfoque gaussiano. Miren, ahí, dependiendo del número de píxeles, es el enfoque que se le va a dar, ¿sí? A mayor radio, pues mayor desenfoque, ¿sí? Vamos a dejarle mínimo el desenfoque. Yo creo que unos 2 píxeles están bien. Vamos a dejarlo en 2. Le damos OK. Y también vamos a ponerle una luminosidad, vamos a estilizarlo y vamos a darle un resplandor exterior, ya no interior, ¿sí? Vamos a cambiarlo, vamos a seleccionar, puede ser un magenta, es igual un poquito. Y aquí en el desenfoque o en la opacidad yo puedo determinar cuánto quiero, ¿sí? ¿Lo ven? Y OK. Ya tengo estos dos elementos y puedo generar también, puedo seguirle añadiendo o le puedo seguir poniendo más elementos que yo quiera. Va a depender mucho de lo que quiero proyectar, interpretar, crear, diseñar en este momento, ¿sí? Vamos a crear entonces, vamos a ver si podemos hacer como un desplazamiento. Vamos a ponerle un color de fondo en... Bueno, yo quiero un degradado. Vamos a ponerle un degradado. Vamos a irnos nuevamente a la herramienta de degradado. Vamos a darla. Degradado, acá está. Pero ahora lo vamos a hacer un poco más azul. Vamos a ponerlo como por aquí.
y este otro vamos a ponerlo un poco más suave. A lo mejor ahí. Lineal y 90. ¿Ok? Obviamente no se ve porque tengo estos elementos, pero si lo quito o lo oculto, pues ahí se va a ver, ¿no? Tengo seleccionado. Vamos a irnos precisamente a... Vamos a ver si le podemos transformar. Vamos a ver. En transformar, miren, aquí vamos a igualar un poco a como lo habíamos hecho con el contorno morado, a que se desfase un poquito para poderlo visualizar. Ahí ya se asoma un poco, ya me pasé. Lo ideal es que vayamos anotando nuestros valores para que no tengamos que estarle ahí midiendo que si a la derecha, que si a la izquierda, pero ahorita vamos a ajustarlos. Yo creo que ahí está perfecto. Y aquí sí le voy a añadir copias. Yo puedo añadir copias en la cantidad que yo quiera. Por ejemplo, ahí puse 5, pero igual puedo poner 2. Si yo pongo, no sé, puedo poner 30 copias, esto se va a desplazar mucho, ¿sí? Y ahí va a depender también de los efectos que nosotros podamos crear. Podemos hacer también unas letras en 3D. Pero 30 es mucho, ya nos pasamos de aquí demasiado. Vamos a ponerle unas 5, yo creo que estaban bien, esas 5. Y solamente vamos a cuidar ahora el desplazamiento, ¿sí? Para que no se nos salga como de cuadro. Vamos a ver. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí podemos tener esa parte de desplazamiento. Igual la podemos subir un poco o bajarle un poco a lo mejor a las copias porque ya nos está ocultando el contorno rosado que teníamos. Podemos bajar a lo mejor a 2 copias y vemos cómo se aprecia. Y el desplazamiento vamos a profundizarlo un poquito más. Y este yo creo que un poco más hacia abajo. Ahí pudiera estar el toque. ¿Sí? Vamos a ver. Yo creo que ahí podría ser prudente. Vamos a darle OK. ¿Sí? Si el degradado al final no te convenció, no te preocupes. Lo que podemos hacer es modificarlo desde la barra del degradado. Dices, no, creo que quedó muy oscuro. A lo mejor sí me conviene más igualarlo un poquito al color de la letra. Damos doble clic y ajustamos un poquito más hacia los rojos para que no se vea tan pesado o se distorsione. Vamos a cambiarlo, ponerlo un poquito más magenta quizás. Ahí pudiera estar. Vamos a añadirle un poquito más violetita. Por ahí. Y ahí ya tienes modificado tu degradado. El degradado lo puedes ir cambiando como tú quieras o como tú lo desees, ¿sí? Y el efecto como tal puedes tenerlo ya aplicado en estas áreas, ¿no? Este tipo de detalles en esta herramienta de apariencia como tal, puedes tú seguirle poniendo más efectos, más transiciones, más líneas, más ruido, más elementos que tú quieras. Puedes seguirle añadiendo
texturas si tú quieres. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros le pusimos ahorita líneas, pero puedes crear otro tipo de elementos. Ya que los tienes por aquí y ya te quedan estos elementos como tal, tú puedes añadirlos y guardarlos como un estilo, ¿sí? Vamos a abrir nuestra ventana de estilos. Okay. Por ahí vamos a ver comentario. Estos efectos personalizados se pueden aplicar directamente sin tener que volver a configurar como un estilo o sería independiente de cada texto escrito. Sí, sí lo puedes ya guardar y sin ningún problema los puedes aplicar. Es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a abrir nuestra ventana de estilos y en nuestra ventana de estilos, como yo ya lo tengo seleccionado, le voy a dar crear nuevo estilo. Entonces, a la hora que yo le doy, ya automáticamente está. Vamos a ponerle un nombre, le vamos a poner el nombre de Victoria. Así lo vamos a bautizar, el nombre de Victoria. Y le damos OK, ¿sí? Este estilo ya está preestablecido, ya lo tenemos ahí cargado en nuestra ventana de estilos y donde lo podemos ir modificando es precisamente a través de la ventana de apariencia, ¿sí? Ahí nosotros podemos cambiar un poquito su variedad. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ahora, siendo un poco, déjenme quitar algunos elementos que están aquí. Ya, está un poquito más. Si yo, por ejemplo, hacemos una figura, o sea, una estrella. Tengo la estrella, yo ya tengo cargado mi estilo y ahí está, ¿sí? Ya se aplica literalmente a eso. Si yo lo quiero duplicar, pues, lo más pequeño, ahí está, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si te das cuenta, cuando nosotros agrandamos, el efecto puede cambiar o puede ajustarse dependiendo del tamaño, pero hay en ocasiones que a lo mejor ni se adapta mucho y puede verse diferente. Vamos a ver, por ejemplo, si quisiéramos hacer como algo más libre, ahí como un estilo un poco raro. Aquí, por ejemplo, es una forma libre y se lo puedo poner. Si yo quiero escribir otra cosa, por ejemplo, Ángel, aprovechando que anda por acá, yo lo tengo y le puedo aplicar el estilo, ahí ya se queda, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Si te das cuenta, fíjate bien, se ve diferente el estilo de Ángel al de Victoria un poco. ¿Qué pasa? Cuando yo no tengo configurado que estén anclados ciertos aspectos de mi programa, lo único que tengo que hacer es irme a edición, preferencias generales y yo tengo que activar usar precisamente las escalas de los vértices, tengo que tener activado transformar azulejos, trazos y efectos. Si yo los tengo activados ya puedo empezar a ocupar mi estilo sin ningún problema. Esto se queda cargado. Por ejemplo, si yo me voy a los que ya tenía por acá y selecciono y abro mi ventana de apariencia, vamos a abrir la ventana de apariencia. Aquí se nota todo lo que elaboré aquí en este efecto, ¿sí? Entonces tú cuando ya los trabajas puedes tener este tipo de efectos y aquí ves las apariencias. Si yo selecciono este también tiene ya sus estilos. Si selecciono este de acá, tiene también sus apariencias, ¿sí? Y los puedes cargar precisamente en tu ventana de estilos y aplicarlos sin ningún problema, ¿sí? Aquí ya puedes tú tenerlos directamente y aplicarlos en cualquier objeto, como te lo mostraba hace rato, ¿sí? Esto y más puedes todo hacer en Illustrator sin ningún problema.
Es un programa muy noble en el cual puedes hacer muchas cosas. Hay quienes lo utilizan mucho para hacer pues tipografías, otros lo ocupan para hacer lettering, otro para hacer ilustración digital, otros lo ocupan para hacer precisamente construcción de mensajes, de contenido, y todas estas habilidades las puedes adquirir ya sea por medio de una licenciatura, en un bachillerato tecnológico, en un curso, en una especialidad, en un personalizado, en todo lo que te ofrece computación del Golfo, y que actualmente ahorita es muy demandante en la solicitud de aprender, de llenarte de muchos conocimientos y habilidades en el tema del diseño gráfico, y puedes hacer un personalizado a lo mejor desde fundamentos de diseño, para conocer un poquito más sobre la teoría del color, la composición, cómo es esta parte de la fundamentación del contenido, sumarlo con esta habilidad de conocer y aplicarlo en los programas, y posteriormente también puedes sumarlo con un diplomado, un curso de marketing digital, para que lo vayas haciendo. Hay quienes más se dedican un poco más a la producción y se meten a edición de video, y tienen que ver también todo lo que es esta parte del diseño web. Bueno, aquí tenemos esta variedad en la que tú te puedes capacitar, especializar y crecer profesionalmente sin ningún problema. Además de que nosotros lo aterrizamos precisamente a las soluciones empresariales, es decir, a esta necesidad que hay en el mercado actual, y que lo puedes profundizar precisamente ahí en la aplicación de tu conocimiento y de tu preparación profesional, ¿sí? Espero que te haya gustado esta probadita. Realmente esto tú lo puedes hacer de diferentes maneras, ¿no? Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su creatividad. Hay quienes pueden hacer cosas todavía súper más interesantes, y hay quienes pueden a lo mejor hacer cosas más sencillas. Todo va a depender del gusto. Como les decía, esto es como carne al asador, al gusto, ¿no? Aquí ustedes le van a tentar si le ponen más, si le ponen menos, pero lo importante es que lo experimentes, que lo explores, que te des la oportunidad de ver hasta dónde pueden llegar tus límites de la creatividad, y siempre, siempre nos vamos a ver influenciados por cosas que vemos o por cosas que están en tendencias, y la cuestión es mejorarlas y aplicarlas en tu proceso creativo, ¿no? En esta parte del diseño gráfico actualmente ha crecido mucho, hay ahorita nuevas tendencias, estaba leyendo por ahí que salieron nuevas tendencias en estilos para 2021, y bueno, que va muy acompañado ahora en saber precisamente Analytics Web, que es muy importante porque con esto el tema de las redes sociales, pues tienes que analizar precisamente cuál es el contenido de mayor demanda, qué es lo que se está desarrollando actualmente, qué es lo que está impactando esta parte del consumo inmediato. Pues es importante saberlo, porque con base a eso y con tus bases y tus fundamentos, pues los vas a poder desarrollar, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, algún mensaje, algún comentario que quieran hacer, que ustedes quieran proporcionarnos. Por acá estoy leyendo un poquito sus mensajes. Hola Joshua, muchas gracias, te mando un abrazo bien fuerte. Yo creo que Joshua va a ser nuestro próximo invitado acá. Si te interesa tener este archivo para tenerlo de manera original, lo vas a poder tener. Me dejas un mensajito ahí, yo te lo mando personalmente, y para que tú lo puedas conocer, experimentar, checar los filtros o los efectos que apliqué aquí en esta herramienta que se llama apariencia, ¿sí? Hay cosas y hay elementos de este programa que se pueden hacer en la barra de herramientas, pero si te das cuenta, ni siquiera toqué la barra de herramientas, solamente ocupé la del texto para que lo pudiéramos hacer. Todo lo hicimos a partir de esta ventana, no fue más que conocimiento e intuición de moverle, de picarle, de probar, de experimentar. Digo, uno no se hace de la noche a la mañana, y siempre todo el diseño está en constante cambio, en constante tendencia, así que es cuestión de que tú le vayas aplicando, metiéndole, probando, combinando, y podrás crear pues muchas cosas muy muy interesantes. Si tú viste este en vivo
ahorita o después y lo hiciste, déjame una captura de tu pantalla ahí en un mensajito de que sí lo hiciste para ver tu creatividad y todo lo que se puede hacer con este programa de Adobe Illustrator, que lo ven en la especialidad del diseño gráfico, lo ven en la licenciatura de diseño gráfico y multimedia y lo ven en la carrera técnica del bachillerato tecnológico de computación del Golfo. No sé si tengan alguna otra duda antes de despedirnos. Por ahí le mando un saludo a Abraham, que estuvo por acá y nos dejó un comentario. Y a todos los que gusten participar más adelante. Si también quieres ver otro tema en cuestión de Illustrator, puedes también dejármelo. Podemos hablar desde las salidas de impresión, los colores, cómo hacer ciertos efectos. Ah, bueno, Fernando dice que sí lo va a hacer y sí nos lo va a mandar por ahí. Lleva yo a cometer como un spoiler con Fernando, pero mejor lo dejamos para otro día. Pero bueno, qué bueno, Fernando. Ojalá Joshua también se anime y lo hagan y prueben, experimenten esta herramienta. De verdad que si lo prueban y le agarran el hilo, que es súper fácil, no hay mucho pierde, ustedes lo acaban de ver, van a poder hacer cosas interesantes y les va a gustar mucho. Pues bueno, mi nombre es Ariadna Gallegos y a mí me gustó mucho estar con ustedes el día de hoy, compartiéndoles un poquito de este conocimiento en temas de Illustrator. Es, Me gusta mucho este tema del diseño gráfico en otras vertientes. Antes he hablado del proceso creativo, he hablado también de los fundamentos del diseño. Pudiéramos hablar a lo mejor de cómo ha crecido la tipografía desde David Carson, que también era uno de los pioneros que puso de cabeza la tipografía y marcó una tendencia muy importante. Podemos hablar de Kandinsky, de Paul Rand, de varios precursores del diseño que marcan estilos y tendencias que actualmente ya se retoman, otros que han sido transitorios y otros que han ido cambiando, pero prevalecen en su esencia, ¿sí? Dice Joshua dice que ya hizo sus anotaciones. Muy bien, Joshua, muy bien aplicado. Así que bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en Computación del Golfo y recuerda que Computación del Golfo es para ti.